Y mire, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de saludar a algunos de ustedes por ahí que nos acompañan por primera vez y queremos darles este aplauso. Este aplauso es para usted. Eh, Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y nada nos daría más gusto si no hemos tenido todavía la oportunidad de saludarle personalmente, de conocerle al último y poder platicar con usted, ponernos a su disposición, contestar alguna pregunta que usted pueda tener. Al final del servicio, si usted tiene algunos minutos por ahí, vamos a estar allá en la entrada. Así es que nada nos daría más gusto que conocerle. También, si usted tiene tiempo esta tarde, tenemos nuestro picnic congregacional esta tarde, así es que después del servicio inmediatamente vamos a pasar acá al área verde de que está acá atrás. Si usted tiene tiempo y le gustaría acompañarnos, nada nos daría más gusto que poderle conocer y platicar un poquito más y convivir. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie que tiene un título bastante interesante. Dice, esto es un desastre, ¿verdad? Y vamos a estar hablando por las próximas semanas acerca de estudiando el libro de Primera de Corintios. Y el día de hoy le voy a invitar, si usted trajo su Biblia, que vaya conmigo y vamos a buscar en el primer capítulo de Primera de Corintios y vamos a estar específicamente esta mañana en los versículos 10 al 18. Primera de Corintios 1, 10 al 18. Y esta mañana hemos llamado al mensaje un llamado a la unidad. Eh, y mire, antes de leerlo esta mañana, no voy a hacer esta pregunta y no quisiera que nadie eh, se sintiera, ah, no sé, que recordara estos momentos difíciles, pero creo yo, estoy seguro que si yo preguntara que si alguno de nosotros ha estado en alguna iglesia donde hubo problemas, donde hubo división tal vez, donde hubo disputas, yo creo que más de uno de nosotros levantaríamos la mano, ¿verdad que sí? Esta semana leía algunos artículos al respecto de este tipo de situaciones, puntos de vista de pastores, de personas que vivieron personalmente división o problemas así en la iglesia. Y muchos de ellos tienen diferentes puntos de vista de por qué sucedieron las cosas, qué causó la división, pero en lo que todos están de acuerdo es en que en la división en la iglesia, las disputas en la iglesia nunca son agradables. Las personas son lastimadas, la reputación de las personas y de la iglesia se ve afectada, el dolor llega a permanecer mucho tiempo, ¿verdad? Porque tarda mucho en sanar esas heridas. Y en lo que todos concuerdan es que cuando hay situaciones de este tipo, nadie gana. Ni las personas, por ejemplo, si hubo una división en la iglesia, ni las personas que decidieron quedarse en la iglesia, ni las personas que decidieron salir de la iglesia, se sienten bien o ganaron. Y sabe, este tipo de situaciones no es nada nuevo, tristemente. Se ha dado desde el principio con las primeras iglesias que se fundaron. Y es la verdad un problema muy duro, muy grave y necesita ser confrontado, necesita ser abordado. Necesitamos hablar al respecto de eso. Y un caso donde se estaba dando era en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo sabía que aunque a él le dolía y que iba a ser doloroso hablar de esto, él necesitaba abordar el problema de frente y lo que hace es decide, como hablamos la semana pasada, escribir esta carta que ahora conocemos como Primera de Corintios. Así que le voy a invitar a que me acompañe a leer estos 8 versículos, Primera de Corintios 1, 10 al 18. Y mire lo que dice Pablo ya entrando en materia, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de la introducción de la carta, veíamos cómo él estaba agradecido con Dios por la iglesia, aún a pesar de todos los problemas, pero ahora empieza a partir de este versículo 10 a abordar directamente el problema para el que va dirigido esta carta, ¿no? Y mire, dice así, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, otro dice, yo soy de Cefas, y otro dice, yo de Cristo.
La pregunta es, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me ayudaría a orar esta mañana. Eh, Mire, son temas, y a partir de esta semana lo platicábamos la semana pasada, son temas a veces incómodos, pero es una realidad y es algo que necesitamos hablar y que necesitamos en amor y en la verdad de la palabra escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Le parece si me acompaña a orar esta mañana? ¿Me ayudaría cerrando sus ojos? Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar. Padre, gracias por la oportunidad de estar acá, de escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que tú tomes el control de todo. Señor, que esta palabra, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, Señor, eh, pueda ser entendible para cada uno de nosotros en nuestros diferentes caminares contigo, Señor, en nuestra relación contigo. Señor, si habemos personas que todavía no te conocemos, Señor, que esta palabra pueda ser clara, pueda ser precisa. Señor, para aquellos de nosotros que ya te conocemos, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda venir y pueda exhortar, pueda confrontar cuando sea necesario, pueda animar y que sobre todas las cosas esta palabra, Señor, pueda traer el fruto para el que tú la has enviado, Señor. Nosotros confiamos que tu palabra, como tú lo has dicho y tú lo has prometido, nunca va a volver a ti vacía, sino que va a cumplir el propósito para el que tú la envías. Y sabemos, Señor, que tu propósito siempre es de bendecir, siempre es de levantar, siempre es de animar, siempre es de unir y siempre es de bendecir. Te doy gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Mire, no tenemos todos los detalles de por qué se estaba dividiendo la iglesia, pero en general, el problema parece ser que las personas de la iglesia se estaban, vamos a decirlo así, alineando o identificando con diferentes líderes de la iglesia. Ahora, el problema no era que a las personas les gustara o que a algunos les gustara más un pastor o un maestro que a otros. Ese no era el problema. Pudiéramos decir que es hasta normal, ¿no? Desde cierto punto de vista. Hay personas que pudiéramos decir, bueno, a mí me gusta mucho cómo predica este pastor, cómo predica aquel pastor, o yo le entiendo más cuando predica cierto maestro o lo que sea, ¿no? Y eso es entendible hasta cierto punto. El problema no era ese. El problema era que lo que ellos estaban haciendo es que su lealtad hasta cierto punto estaba más dirigida a los líderes de la iglesia que a Cristo. O sea, estaban formando bandos, por decirlo así, de acuerdo a cada maestro al que ellos preferían seguir. O sea, el problema no era que se estuvieran dividiendo, por decirlo así, por problemas teológicos o doctrinales. No era que un maestro estuviera enseñando falsa doctrina o otro maestro otra cosa. No, el problema era que se estaban dividiendo por preferencias personales. ¿Sabes qué? A mí me gusta más este pastor. ¿Por qué? Porque este pastor es más conocido que aquel pastor. A mí me gusta más este pastor porque este pastor es más elocuente que el otro pastor. Y el problema de eso era que lo que en realidad estaba haciendo era mostrando, y Pablo sabía eso, estaba revelando lo que había dentro del corazón de cada uno de ellos. Y lo que había dentro del corazón de esas personas era orgullo, era egoísmo y era el deseo de sentirse más importantes que los demás. Él mismo, en el capítulo 4 de esta misma carta, Pablo les dice, versículos 6 y 7, les dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, escucha esto, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Y luego escucha esta pregunta, porque ¿quién te distingue? Pregunte Pablo. ¿Quién, qué te hace diferente a ti? ¿Qué piensas tú que te hace más especial que los demás?
¿Qué tienes que no recibiste? Dice Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que en realidad estaba pasando o lo que ellos estaban haciendo es que al tratar de asociarse con ciertos maestros, lo que estaban haciendo era tratando de satisfacer su propio deseo de sentirse importantes y de sentirse reconocidos. O sea, su pensamiento era, si yo puedo asociarme con un maestro, con un pastor importante, un pastor inteligente, un pastor elocuente, por lo tanto, entonces a mí también me van a ver como alguien inteligente y como alguien elocuente. Póngase a pensar, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces platicamos entre nosotros o platicamos con alguien en la calle y empezamos a compartir y le decimos, bueno, mira, es que yo voy a tal iglesia, donde es pastor tal persona. O sabes qué, yo sirvo en tal ministerio, ¿verdad que sí? Yo no sirvo en cualquier ministerio, yo sirvo en tal ministerio. O a mí me bautizó tal pastor. Y muchas veces creemos o damos a entender como que lo que estamos haciendo es, estamos tratando de honrar a la iglesia o honrar a la otra persona, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es exaltarnos a nosotros mismos. Porque si a mí me bautizó el pastor tal, pues quiere decir que a lo mejor soy un poquito más importante que al que bautizó el pastor Adrián. No se ríe. ¿O qué tal cuando comenzamos, por ejemplo, a tener diferencias entre ministerios dentro de la misma iglesia? O es que yo estoy en el ministerio X y ese ministerio es importante. Yo no puedo a lo mejor muchas veces colaborar con tal ministerio porque entonces ya tendría que prestar gente de mi ministerio para el otro ministerio y después qué voy a hacer yo con mi ministerio. Y se nos olvida que el problema con esto es que estamos perdiendo de vista a Jesús y lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a otras personas o a mí mismo en el lugar que solamente le corresponde a Él. Y eso, mi hermano, siempre, siempre, siempre va a resultar en problemas y siempre va a resultar en división entre nosotros. Y Pablo deja claro que eso es muy grave, es muy peligroso. Y lo que él hace, él expresa su preocupación, por decirlo así, con tres preguntas que él les hace a los corintios. Primero dice Pablo, ¿está dividido Cristo? O sea, podemos tomar a Cristo y dividirlo entre todos estos grupos que se están formando. Pudiéramos tomar a Cristo, un pedazo de Cristo y vamos a dárselo a los que siguen a Pablo. Vamos a tomar a Cristo, un pedazo de Cristo y vamos a dárselo a los que siguen a Apolos. Vamos a tomar a Cristo, un pedazo de Cristo y se lo vamos a repartir a los que siguen a Pedro. Claro que no. Jesús es uno y Jesús y su iglesia son uno. Pablo no estaba predicando un Cristo diferente al que estuviera predicando Apolos o al que estuviera predicando Pedro. ¿Por qué? Porque solamente hay un Salvador, Jesús, y un solo evangelio. Pablo, escribiendo a los Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, les dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad, escuche esto, no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, si yo mismo, dice Pablo, si un ángel del cielo baja personalmente y les anuncia otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado nosotros, que sea maldito. No hay otro evangelio. No hay más de un Salvador. No hay más de un Señor. Es solamente uno y Cristo no está dividido como su iglesia tampoco está o debería estar dividida. Segunda pregunta, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? Dice Pablo, ¿fui yo crucificado acaso por ustedes? ¿Acaso mi muerte en la cruz fue la que pagó por sus pecados? Claro que no. El único que murió por nosotros en nuestro lugar y por nuestros pecados es Cristo. Y tercera pregunta, ¿acaso fueron bautizados ustedes en mi nombre? Dice Pablo. ¿Los bauticé en el nombre de Pablo? Claro que no. Fue solamente y es solamente en el nombre de Jesús y para identificarnos con Jesús que somos bautizados. O sea, todo esto lo que dice Pablo es Jesús y solamente Jesús es el que toma el lugar principal y de autoridad en su iglesia y en todo. Colosenses 1:18 dice, Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, Jesús, tenga en todo la primacía.
Jesús no va a compartir su lugar con nadie. Ahora, ¿cree usted que Jesús se toma en serio esta situación de la unidad entre nosotros? ¿Cree usted que a Jesús le lastima que nosotros nos dividamos, que nosotros nos peleemos, que nosotros tengamos esas discusiones entre nosotros? Mire, no me cree a mí. Vamos a ver a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Juan capítulo 17. Antes de ir a la cruz, Jesús está orando. Y mire lo que ora. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Lo que está en la mente de Jesús horas antes de ir a la cruz es que su iglesia esté unida. Horas antes de ir a la cruz, horas antes de pagar por tu pecado y por mi pecado, lo que le preocupa al corazón de Jesús es que nosotros no nos dividamos. Es que nosotros no estemos peleando entre nosotros. Es que así como Él tiene esa unidad perfecta y comunión perfecta con el Padre, usted y yo podamos tener comunión entre nosotros y con Él. ¿Y sabe por qué? Y Él mismo lo dice acá. Porque cuando la iglesia se divide, lo que hace es que deshonra a Dios. No solamente eso. Jesús sabe que cuando usted y yo nos dividimos, nos peleamos, andamos ahí que no nos ponemos de acuerdo, lo que estamos haciendo simple y sencillamente es hacer que el evangelio quede como una burla. La imagen, el testimonio de la iglesia queda lastimada. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que la división entre nosotros no permite que las personas allá afuera, las personas que todavía no están en Cristo, puedan entender que Dios entregó a su Hijo y que lo hizo por amor. ¿Cómo voy a creer yo que Dios me ama si sus hijos no se aman entre ellos? ¿Cómo voy a creer yo cuando me predicas de un Dios que es amor, cuando ni siquiera tú puedes amar a tu hermano que está a un lado tuyo? ¿Cómo voy a creer eso? Y Jesús lo sabe. Dice Jesús, que estén unidos para que crean que tú me enviaste. Para que sepan que tú, así como me amaste a mí, los amas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que, leyendo este pasaje, pudiéramos aprender lo que dice Pablo para nosotros, algunas recomendaciones. Lo primero que tendríamos que hacer, si seguimos la manera y buscamos y entendemos la manera en la que Pablo está hablando a la iglesia, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es afrontar nuestras diferencias en amor. Mire, va a haber diferencias. No es si va a haber o no va a haber. La pregunta va a ser, ¿cuándo van a pasar? Y por mucho que duela, es necesario afrontar nuestras diferencias. Necesitamos hablar. Muchas veces, por tratar de cuidar a las personas, por tratar de no lastimar a alguien, decimos, bueno, voy a dejar pasar por alto esto, voy a dejar pasar por alto aquello, y nunca hablamos, nunca sacamos, nunca lo aclaramos con las personas. Confundimos amor con tolerancia. Ah, voy a dejar pasar eso porque la hermana es de ella. Pero Pablo en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 13, él dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y si yo no hago nada al respecto de lo que está sucediendo, lo que estoy haciendo es que estoy ignorando la verdad. Por otro lado, sí, hay que afrontar el problema, hay que hablar las cosas, pero por otro lado, Pablo también sabía que si afrontamos las cosas o las diferencias de una manera autoritaria, lo único que vamos a lograr es que haya más división entre nosotros.
Tengo que afrontar las cosas, lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer en verdad y en amor. Y eso es lo que hace Pablo. Mire cómo comienza este primer versículo, el versículo 10. Pablo dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Ahora, hay que ser claro, Pablo tenía la autoridad, si él hubiera querido, de exigir que cambiara. Pablo era un apóstol de Jesucristo. No nada más eso, Pablo había fundado la iglesia. Él los había instruido, él había estado con ellos por año y medio enseñándoles una y otra vez. O sea, él era alguien que tenía autoridad de parte de Cristo, pero él no hace eso. Lo que él hace, él les dice, les ruego, hermano. ¿Qué significa eso? ¿Qué me da a entender eso? Lo que está haciendo Pablo les está llamando, les está suplicando, los está invitando a hacer algo. Y no solamente los invita, sino que les dice, hermanos, vamos a trabajar juntos en esto. O sea, Pablo no llega y se pone de frente a frente con la iglesia como un general diciendo, tienen que cambiar porque esto ya no puede seguir así. No, lo que Pablo hace, imagínense a Pablo viniendo al lado de la iglesia, pone su brazo alrededor de la iglesia y les dice, necesitamos como hermanos y familia en Cristo caminar juntos y arreglar este problema juntos. ¿Y sabe qué? Que lo mismo necesitamos hacer nosotros. Cuando las diferencias se den entre nosotros, lo primero que necesitamos recordar es que somos llamados a hablar la verdad, pero en amor. Número 2, ¿qué otra cosa podemos hacer? Muy importante, necesitamos someternos a la autoridad de Cristo. Someternos todos a la autoridad de Cristo. La autoridad con con la que Pablo se acerca para exhortar a la iglesia no es su propia autoridad. Él no dice, es que yo soy el apóstol y por eso les voy a pedir esto. No, lo que Pablo hace dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. O sea, Pablo lo que está haciendo, está basando toda su autoridad en el nombre y en el título de Jesús. O sea, dice Pablo, Jesús es el Señor, es nuestro Señor. Y nosotros somos sus siervos, todos y cada uno de nosotros. Y lo que los siervos hacen, mi hermano, es que se someten a la voluntad de su Señor. Yo no sé si se ha fijado, pero en la Biblia, y esto lo hemos platicado muchas veces con las personas que sirven, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra voluntario. Los voluntarios, pues para el YMCA o para el Food Bank. La iglesia, la Biblia llama a personas a que sirvan. ¿Por qué? Porque un servidor no tiene opción de decir si, yo quiero servir o yo no quiero servir. Cuando venimos a la iglesia y empezamos a servir como voluntarios, lo primero que pasa es que cuando yo me enojo con otro hermano, dejo el changarro tirado y me voy. ¿Por qué? Porque no tengo ningún compromiso con mi Señor. Pablo le dice, hermanos, lo que les estoy diciendo y lo que estoy a punto de escribirles en esta carta no es mi opinión. Son palabras que vienen con la autoridad de aquel que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Y nosotros, mi hermano, para poder restablecer la unidad entre nosotros, necesitamos abordar las diferencias en verdad, en amor, pero antes que nada sometiéndonos cada uno de nosotros a la autoridad de Jesús. O sea, esto lo que significa es que lo más importante no son mis preferencias, no son mis deseos, no son lo que yo quiera hacer, sino el mensaje de la cruz, el testimonio del Evangelio y el nombre de Cristo. Eso va por encima de lo que yo quisiera hacer. Y número 3, la otra cosa que Pablo exhorta a la iglesia, no solamente vamos a afrontar las diferencias en amor, no solamente vamos a someternos a la autoridad de Cristo, necesitamos, número 3, estar alineados en mente, corazón y visión. Les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo, que primero que nada dice él, que se pongan de acuerdo, pónganse de acuerdo, hermanos. ¿Qué significa esto? Literal, lo que está diciendo Pablo es, hablen lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que todos pensamos igual?
¿Significa que todos vamos a hacer como robots, que vamos a decir lo mismo, vamos a hablar lo mismo? No, no significa eso. Lo que significa es que cuando se trata de doctrinas esenciales del Evangelio, necesitamos estar de acuerdo. Por ejemplo, hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe, en el nombre de Jesús y nada más. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén a eso? En eso necesitamos estar completamente de acuerdo. Ahora, si usted dice es que yo no estoy de acuerdo con alguna de esas verdades esenciales de las que predicamos en la iglesia, entonces usted técnicamente va a ser muy complicado que usted pudiera pertenecer a esta iglesia porque usted todavía no es, vamos a llamarlo así, un seguidor de Jesús, de la verdad del Evangelio. En ese tipo de cuestiones esenciales no puede haber diferencia, necesitamos hablar lo mismo. Ahora, después de eso, hay cosas que son, vamos a llamarle así, negociables, ¿no? Cosas que son convicciones, preferencias personales. En eso, mi hermano, no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Algunos creen en unas cosas. El rol por ejemplo, el rol de la mujer en la iglesia, si puede ser pastora o no puede ser pastora, que si va a haber el rapto, que si vamos a pasar la tribulación o no. En eso no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Y sabe que está bien. El punto es este, lo importante es este. Si la iglesia a la que yo pertenezco tiene una convicción, yo necesito someter mi convicción a esa convicción. A lo mejor yo no me voy a convencer, pero lo que voy a hacer, yo no puedo venir y meter división diciendo, es que yo creo esto y empezar a dar eso entre la iglesia. Si usted sabe que nuestra iglesia cree que, por ejemplo, la mujer tiene un rol específico, usted no puede venir y traer esas ideas y empezar a sembrar división entre la iglesia. Yo me guardo mis opiniones. ¿Usted cree que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en todo lo que el pastor Steve cree? Claro que no, pero me someto. Si yo tengo alguna idea que es diferente, yo me callo y me someto. Si eso me costara trabajo y dijera, yo no puedo, o sea, no puedo someter esta convicción, es demasiado fuerte, entonces estoy en el lugar equivocado. Pero yo no puedo venir y tratar de cambiar lo que la iglesia cree. Yo me someto a lo que la iglesia cree, en el nombre de Cristo, y entendiendo que no vamos a poder pensar de la misma manera todos. Pablo no está pidiendo, importante, no está pidiendo uniformidad, no está pidiendo que todos seamos igualitos como robots, no, está pidiendo unidad. O sea, que fuera de lo esencial, no en todo vamos a estar de acuerdo, pero nuestra unidad en lo que sí es esencial nos va a permitir poder vivir en paz y convivir en paz y en armonía en todo aquello que no es esencial. En el nombre de Cristo les ruego que se pongan de acuerdo. Les ruego que no haya divisiones. Esa palabra de división lo que significa es rasgar, es partir. O sea, Pablo le está diciendo, dejen de partirse, dejen de rasgarse entre ustedes, porque lo único que están haciendo es que están partiendo y están rasgando el cuerpo y el corazón de Cristo. Necesitamos encontrar, mi hermano, la manera de enmendar nuestras diferencias, de caminar juntos, de edificarnos unos a otros. Y tres, que estén unidos, dice Pablo, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Mientras leía estas palabras, me venía a la mente a los vitrales. No sé si usted, por ahí hay una fotografía que Jesús nos va a pasar por ahí. Un vitral, ¿no se tiene la foto por ahí, Jesús? Mire, ¿cómo comienza un vitral? Estaba leyendo un poquito acerca de eso, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes ya conocen el proceso, pero prácticamente la manera que comienza un vitral es la persona, el diseñador, el arquitecto, él pone en su mente lo que él quiere hacer. Lo dibuja, hace un sketch y empieza a poner colores, a pintar de colores los pedacitos de diferentes, ¿verdad? De la figura que quiere hacer, pone números en cada una para saber de qué color va a ser, de qué tamaño tiene que ser. Y entonces ya que tiene él ¿verdad? Su figura en la mente, lo pinta, lo termina, dice, esto es lo que quiero hacer. Después lo que hace es, ellos manejan hojas, ¿verdad? Grandes de vidrio, no sé, las pintan, tienen su proceso para hacer eso. Él empieza entonces a cortar los pedazos que necesita de los colores que necesita. La pregunta que yo le hago a ustedes es, si yo le enseño una foto como esta, que son puros pedazos de cristal o de, ¿verdad? De vidrio pintado,
Si yo le muestro esta foto, usted va a decir, bueno, ¿y esos pedazos de vidrio para qué los puedo querer? ¿Para qué me pueden servir? ¿Cuál es el propósito de un pedazo de vidrio todo cortado sin forma? Mire, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, los hijos del Señor, los miembros de la iglesia de Cristo, separados, cada uno por su lado, no tenemos un propósito, no tenemos un plan. El punto es, cuando nos podemos unir, es que entonces, pásame la otra foto, es que entonces podemos cumplir el propósito para el que fuimos llamados. Es hasta que esas piezas de vidrio son unidas, son soldadas entre sí y forman ese vitral, esa ventana que deja pasar la luz como el arquitecto había pensado, que entonces pueden cumplir su propósito. Usted y yo somos como esos pedazos de vidrio, cada uno con diferente color, diferente textura, diferentes tamaños, pero necesitamos unos a otros para poder ser ensamblados en el cuerpo de Cristo y poder entonces cumplir el propósito y la visión que el Señor Jesús tiene para su iglesia. Y todo esto lo que significa es que usted y yo necesitamos ajustar y someter nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a que estén en línea primero que nada y sobre todas las cosas a la verdad del Evangelio. No se trata de que el Evangelio se adapte a mi forma de pensar o a mis deseos, sino de someterme yo, someter mis deseos, mis pensamientos al Evangelio y permitir que el Evangelio transforme mi manera de pensar y de vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire, ya con eso termino. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, sobre todas las cosas, la clave para promover la unidad y prevenir la división entre nosotros es enfocar toda nuestra atención en Jesús. Lo único, escucha esto, que va a poder mantenernos unidos a usted y a mí es la cruz de Cristo. Nada más. Primera de Corintios 1, 14, 18. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie pueda decir que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefana, dice, por lo demás, no sé si se bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Mire, como iglesia, nosotros hacemos muchas cosas importantes. Oramos por las personas, ¿verdad que sí? Ayudamos a las personas, cuidamos unos de otros, enseñamos, pero lo más importante es que todo lo que hacemos como iglesia necesita y debe fluir desde la base y el fundamento del Evangelio. Lo más importante que nosotros hacemos como iglesia es compartir el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? El mismo Pablo lo escribe en 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo más importante que la iglesia hace, compartir la verdad del Evangelio. No está diciendo Pablo que el bautismo no sea importante, lo que está diciendo es que lo más importante es predicar el Evangelio. O sea, necesitamos mantener la cruz de Cristo como lo central y lo más importante en mi vida y en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es solamente cuando yo miro a la cruz que entonces voy a poder dejar de poner mi mirada en mí mismo. Es solamente cuando yo miro a la cruz que voy a poder recordar la gracia que recibí ahí en el sacrificio de Cristo. Y es entonces cuando puedo tener esa mirada puesta en la cruz y fuera de mí mismo que voy a poder entender que todo lo demás, mis preferencias, mis sueños, mis deseos, no son lo más importante. Lo más importante es el Evangelio de Cristo. De otra manera, mi hermano, si no mantenemos nuestra mirada y nuestro enfoque en la cruz, podemos estar seguros que tarde o temprano vamos a terminar con problemas, con división entre nosotros. ¿Por qué no se pone de pie conmigo?
Mire, hace unos minutos lo mencionaba, pero una de las razones más importantes por qué la unidad en la iglesia es crítica, es importante, es muy serio, es porque hasta los que no son cristianos se pueden dar cuenta cuando una iglesia está unida o no. ¿Verdad que sí? Hasta una persona que no es creyente viene a una iglesia y se da cuenta si la iglesia está unida o no. Puede detectar la unidad o la falta de unidad. Muy fácil. Es algo que se puede ver, se puede sentir. Y la única manera que nosotros como iglesia vamos a poder tener el impacto que Dios desea es que nuestra unidad sea visible para la gente, para las personas que todavía no están en Cristo. Pero lo más importante, mi hermano, es entender que para poder enmendar las relaciones entre nosotros, entre usted y yo, lo primero que vamos a tener que hacer es arreglar nuestra relación con Dios. Todo parte de ahí. Cuando uno está dando consejería familiar, ni siquiera matrimonial, familiar, es que tengo problemas con mi hijo. La primera pregunta que un consejero bíblico te va a hacer es: ¿cómo está tu relación con Cristo? Es lo primero y lo más importante. ¿Cómo estás tú con el Señor? Para allá después, entonces tú puedes comunicar, tú puedes tratar a ese niño, a ese hijo, a ese familiar de la manera adecuada. Todo tiene que partir de tu relación vertical con Dios para que entonces horizontalmente tú puedas convivir con los demás. Y sabe, lo más importante de todo es que mi relación con Dios solamente la voy a poder reconciliar por medio de aquel que murió en esa cruz por usted y por mí. Y se llama Jesús. Y solamente Jesús. ¿Por qué? Porque ahí en esa cruz, póngase a pensar, Jesús, que tiene la más íntima relación con el Padre, estuvo dispuesto a que esa relación experimentara separación. No lo podemos entender cómo es eso posible. Él estuvo dispuesto a experimentar esa separación con el Padre para que usted y yo no tuviéramos que experimentarla más y para que usted y yo pudiéramos convivir en unidad y en armonía unos con otros. El sacrificio de Jesús, mi hermano, logró que nuestra relación con Dios pudiera ser reconciliada y de esa manera entonces nosotros podamos tener una relación de unidad y de paz entre nosotros. Y es cuando estoy en paz con Dios, cuando someto mi voluntad a la de Él, que entonces todo lo demás va a pasar a segundo plano. Mis preferencias, yo no estoy de acuerdo con esto, yo quisiera que esto fuera diferente. Todo eso, mi hermano, va a pasar a segundo plano cuando usted ponga su mirada y no quite su mirada de la cruz de Cristo. Porque es ahí cuando yo voy a entender que mi identidad, hermano, lo que yo soy está en Él. No depende de lo que yo pueda lograr o no necesito conseguir lo que yo quiero para sentirme importante y para sentirme apreciado, porque sé que soy amado como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no cierra sus ojos y le da gracias al Señor esta mañana conmigo? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque es por ti. Es por el sacrificio en esa cruz, es por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que ahora podemos aspirar a tener esa unidad entre nosotros. Padre, yo te pido que como iglesia nunca se nos olvide esta gran verdad. No estamos acá por nuestros propios deseos o por nuestros propios sentimientos, no es porque seamos compatibles unos con otros. La única razón que nos une a cada uno de nosotros es tu sangre. Es tu sacrificio, es tu Espíritu Santo, es el bautismo de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Padre, que nunca se nos olvide que nuestra unidad no es física, es espiritual. Padre, que nunca se nos olvide que cada uno de nosotros tenemos un papel y un rol importante dentro de tu cuerpo, dentro de tu iglesia. Padre, ayúdanos a vivir en tu propósito y en tu plan para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos alegrarnos con aquellos que son bendecidos, que podamos
llorar, entristecernos con aquellos que están sufriendo, Señor. Padre, yo te pido que unas a tu iglesia. No queremos lastimarte. No queremos rasgar tu corazón. No queremos deshonrarte. Al contrario, Padre, es nuestro deseo que seas tú, tu nombre, el que sea exaltado. Exaltado por sobre todas las cosas. Que seas tú, tu nombre, el que sea glorificado por sobre todo. Ayúdanos a vivir bajo esa verdad, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser sensibles a tu voz. Padre, que esta palabra pueda echar raíz en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a meditar en esta palabra. Señor, confronta donde hay que confrontar. Muéstranos esas áreas de nuestra vida, Señor, que tú quieres cambiar, que tú quieres transformar, que no hemos entregado a ti por completo, que no hemos sometido a ti por completo. Te doy gracias, Señor, porque sé que aunque no estamos aún ahí, Padre, tú estás comprometido a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Y el que comenzó esa buena obra, la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar. Hasta ese día, Señor, que podamos estar en tu presencia. Te doy gracias por todo. Te bendigo. Te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Dilo conmigo, Jesús, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios. Cántalo conmigo una vez más, ¿ok? Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Dile, tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Conmigo, oh mi Dios, me rindo. Dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya.